El proyecto tiene como objetivo medir el caudal que pasa a través del tubo y la temperatura del agua mediante un sensor de temperatura y el propio caudalímetro. Vamos a empezar explicando el circuito de izquierda a derecha y lo que hace cada componente. Empezamos por el caudalímetro, aquí arriba, que va al positivo y al negativo de la protoboard y al pin 2 mediante este cable amarillo de Arduino. Esto regulado con una resistencia de 5K que recogerá la información del flujo de agua que pasa por él. Después tenemos el sensor de temperatura que está metido dentro del recipiente y que va al positivo y negativo de la protoboard. También al pin 4 de Arduino, que como el caudalímetro está regulado también por una resistencia, esta vez de 10K. Esa resistencia regula el pin 4 de Arduino, al que se manda la información de la temperatura del agua dentro del recipiente. Tanto este como el caudalímetro están al principio del circuito para medir variables que son bastante relevantes. Después tenemos la bomba de agua, que está conectada al positivo de la protoboard y al emisor del transistor. Este transistor de aquí además conecta el ground a su colector y el pin 9 de Arduino a la base. Así lo que consigue este transistor es tener un interruptor controlado por Arduino para regular la corriente hacia la bomba. La bomba de agua está cerca del final del circuito, lo que permite que sea controlada por Arduino después de que ya se hayan recopilado datos tanto del caudalímetro como del sensor de temperatura. Después, aquí tenemos un botón que básicamente nos permite interactuar con el circuito. Nosotros lo utilizamos para iniciar o detener ciertas funciones del sistema, como el encendido y apagado de la bomba de agua. Por último, para recalcar, las resistencias, como ya hemos mencionado, se utilizan para limitar la corriente y proteger ciertos componentes sensibles del circuito, como puede ser la placa de Arduino. A continuación, vamos a enseñar el funcionamiento del proyecto. Presionamos el botón para iniciar el funcionamiento de la bomba y como vemos el agua comienza a llenar los tubos que pasa a través del caudalímetro y el sensor de temperatura mide la temperatura. Si nos damos cuenta, presionamos el botón y la bomba para de bombear agua. Si pulsamos otra vez, la bomba continúa bombeando agua. Y para mostrar que la temperatura muestra la temperatura actual, vamos a llenar con agua fría el recipiente. Y la temperatura marcada en el monitor va a cambiar y va a bajar. Ahora vamos a hacer una demostración de que el caudalímetro mide correctamente. Observamos que el valor total y el caudal en pantalla es 0, ya que aún no ha comenzado el proceso de bombeo de agua. Ahora vamos a pulsar el botón que activa la bomba de agua, pero esta vez, en vez de un circuito cerrado de agua, hemos colocado una segunda botella de 75 centilitros para que podáis ver el volumen total bombeado. Como podemos observar, la cantidad del recipiente y el valor en pantalla coinciden.
Ahora pasaremos a explicar la parte de código de este proyecto. Este código está estructurado en 3 partes, una por cada componente principal que tiene, es decir, una parte para la bomba, una parte para el caudalímetro y una parte para el sensor de temperatura. Iremos viéndola paso a paso. Vamos a empezar con la parte de la bomba. Para ello necesitamos declararnos dos constantes. Una que haga referencia al pin del botón que controle el encendido o apagado de la bomba y otro que haga referencia al pin de la bomba en sí. Además nos declararemos dos variables que nos lleven el botón del estado y el botón previo, o sea, y el estado previo, para controlar cuándo se cambia de estado, es decir, cuándo se pulsa, y así poder activar o desactivar la bomba. Esa activación o desactivación de bomba estará controlada por esta variable de bomb state, es decir, si está apagado cambiará a encendido y si está encendido cambiará a apagado. En el setup establecemos los pines del botón y el pin de la bomba, el pin del botón como de tipo input pull-up y el pin de la bomba como de tipo output. Y luego la parte correspondiente al loop de la bomba, leemos el botón del estado. En caso de que haya cambiado de estado, es decir, que ahora esté pulsado y antes no lo estuviera, cambiamos el estado de la bomba. Si el estado de la bomba anterior era 0, ahora lo ponemos a 1 y activamos la bomba. Y en caso contrario, en caso de que antes fuera 1, lo ponemos a 0 y desactivamos la bomba. Para la parte del sensor de temperatura, lo primero que haremos será incluir estas dos librerías en el proyecto, ya que son necesarias para trabajar con el sensor que tenemos. Nos definiremos en el pin 4 el sensor de temperatura y utilizaremos estas dos instrucciones para poder trabajar con las funciones que nos dé el valor de la temperatura del sensor. Luego en el loop lo único que hacemos es hacer uso de estas dos funciones que vienen definidas por las librerías que hemos incluido y en temperatura tendremos el valor que recoge el propio sensor. Más adelante, para imprimirlo, tenemos que comprobar que se esté recogiendo bien el valor. En caso de que sea así, es decir, en caso de que la temperatura sea distinta de esta constante que viene definida ya por la librería, que es el valor máximo que admite el sensor, se imprimirá la temperatura. Y en caso de que sea errónea, pues se imprimirá este mensaje. Para la parte del caudalímetro, primero nos declararemos estas 4 variables. NumPulsos nos ayuda a ver la cantidad de agua que ha pasado por el caudalímetro. En pin sensor declaramos en el pin 2 donde va a estar el caudalímetro. Utilizaremos un factor de conversión necesario para cuadrar las cuentas. Y en la variable volumen tendremos una cantidad de los litros que han pasado hasta el momento. La inicializamos a 0 por el momento. En setup lo que hacemos es asignar en el pin 2 que cuando se detecte un flanco de subida, que se ejecute la función contar pulsos. Contar pulsos lo único que hace es incrementar la variable numpulsos. La manera de obtener el caudal que pasa por el caudalímetro es a través de esta instrucción. Llamamos a obtener frecuencia. Obtener frecuencia lo que hace es inicializa los pulsos a 0, activa las interrupciones, es decir, cada vez que haya una interrupción, según esto, en el pin 2 de subida, se ejecutará la función contar pulsos, que incrementará la variable número de pulsos, y esto se va a ejecutar durante un segundo. Se desactivan las interrupciones, se asigna frecuencia a número de pulsos y se devuelve frecuencia. Es decir, en frecuencia tenemos el número de pulsos que ha habido durante un segundo. Ahora lo único que hacemos es hacer estos cálculos para poder encontrar los litros por minuto y luego a partir de los litros por minuto podemos sacar el caudal de litros por hora y el volumen. Lo dividimos entre 60 porque el bucle se está ejecutando a cada segundo prácticamente. Y lo último que hacemos es imprimir tanto el caudal en litros por minuto, litros por hora y el volumen. Como última instrucción tenemos esta que permite seguir llevando una cuenta de cuándo se ha pulsado el botón y cuándo no. Es decir, para poder seguir activando y desactivando la bomba.